El género de las novelas visuales me parece algo fascinante para mí. Más que nada por el hecho de que siento que es un medio como ningún otro, ¿no? Porque obviamente acostumbrados a las películas, los videojuegos, estamos como con la conciencia de, bueno, no hay por qué estaría consumiendo una novela visual si simplemente puedo ver una peli, un jueguito y verlo todo enfrente, ¿no? Pero la gente subestima el poder de la palabra, ¿no? Y esto es como algo muy único porque es la palabra combinada con el idioma audiovisual. Tenés como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Un libro es capaz de describirte cosas que llenándolo con la imaginación te puede dar una imagen más clara que cualquier película, pero al mismo tiempo acompañada de ciertas imágenes o música o voice acting, terminás teniendo una experiencia más completa que cualquier otro juego te puede dar. También al mismo tiempo es como un poco más aliviante para el ser humano común, digamos, es una forma rara de decirla, pero siento que con la llegada de todos estos medios mucho más visuales, leer libros es más complicado para la gente, y no lo digo como algo malo, ¿no? Es simplemente el paso del tiempo. Lecturas más pesadas se vuelven más difíciles de consumir con el paso del tiempo. Que es como, bueno, algo bueno y algo malo al mismo tiempo. No sé qué tanto bueno, ¿no? Pero vienen otras cosas buenas con esto, más que eso. Entonces de repente también con una novela visual lo que podés tener es ese acompañamiento fuera de la palabra que hace que sea más... el autor puede evitar describir todo, ¿no? No tenés que describir que Saber es una caballera con armadura, no tenés que comenzar a escribir cada pequeño detalle, puedes dejar que acompañe un poquito la imagen para alivianar un poquito al que está leyendo. Lo mismo con la música, obviamente si estamos leyendo una escena y suena entendemos que es comedia lo que está pasando, que obviamente esto es lenguaje audiovisual, ¿no? Pero bueno, medio que yo estoy repitiendo lo mismo. Siento que es una cosa muy única cómo se combina el arte audiovisual junto con el texto para dar una experiencia como cualquier otra, una experiencia que no debe ser subestimada y que te puede dar experiencias que ni una película ni un videojuego te pueden dar, como experiencias que un libro tampoco te puede dar. Ahora, el género tiene unos problemas atados. Primero hay el hecho de que como que para la mayoría de las novelas visuales la audiencia son jóvenes adultos japoneses de entre 15 y 25 años, que son posiblemente algunos de los peores seres humanos que ha tocado la Tierra. También como hacer una novela visual en un aspecto técnico no es algo muy complicado, ¿no? Obviamente si querés un mejor producto necesitas saber dibujar muy bien, tenés que saber escribir bien, pero como es un entry point muy bueno para el mundo de lo que es el desarrollo de los videojuegos, vos podés descargar un VN Maker y hacer un producto que se entienda relativamente sencillo, hace que sea como de vuelta ese punto de entrada para la gente. Entonces de repente tenés escritores que no están muy acostumbrados, no tienen mucha experiencia escribiendo, artistas que no tienen mucha experiencia dibujando, y terminan con productos que no siempre son fantásticos. Hay mucho en el mercado, digamos, hay mucho producto basura, por decirlo, y es un género que lamentablemente está atado a lo que es violencia sexual extrema. A veces muchas novelas visuales nacen del género eroge, que es como un dating sim, pero con escenas de contenido para adultos. Y la mayoría de las veces terminan sacándole a la experiencia en general de lo que estás consumiendo. Y me parece que vamos a hablar de varias novelas visuales acá, y acá es donde voy a hablar más voy a hablar sobre 4 novelas visuales durante todo este video. Y me parece que la mejor para empezar es Fate Stay Night, porque si estuviste en el mundo de la cultura popular en internet desde 2000 hasta ahora,
o si, no sé si alguna vez estuviste en algún foro en algún momento cuando estabas en internet, no era muy raro ver o un avatar o una firma que tenga a Saber o algún personaje de Fate Stay Night. En ese momento capaz no sabías lo que era, pero lo estabas consumiendo pasivamente. Y con el paso del tiempo es una franquicia que se terminó volviendo más popular, ya sea con la adaptación de anime de Ufotable, que Ufotable vio a Fate y dijo, sí, esta va a ser la franquicia que va a hacer que 1 millón de gente en YouTube suba videos de Archer contra Lancer, 60 FPS, como que esos chabones animan para ese tipo de gente, ¿no? Pero con la adaptación de Fate Zero y de Fate Unlimited Dayworks, eventualmente como la gota que derramó el vaso fue el gacha, que hizo que sea como una franquicia mucho más conocida y presente en la cultura popular, aunque en Japón ya lo era. En Japón y en los lugares de nicho, ¿no? Ya lo era antes. Es difícil al menos no haber visto un personaje de Fate Stay Night. Y sí, estoy usando la foto de Real Tanua. Quería usar la foto de la novela original al principio para esto, pero no terminé encontrando una en alta definición, así que me quedé con esta. Y como vamos a desarrollar el video mientras sigue, es que cada novela va a tener 3 secciones en la que hablo sobre cosas generales de la novela, en la que hablo sobre spoilers pero no tan grave, en la que me meto más a lo que son spoilers de lo que estoy hablando. Así que si en algún momento les suena interesante lo que escucho y quieren simplemente proceder a la novela que viene, pueden jugarear sobre el video y ver en la thumbnail cuál es la imagen. Si hay una imagen nueva, que estoy hablando de una novela nueva. Ahora, podría poner timestamps en el video, pero me da mucha pereza, así que no voy a hacerlo. Pero Fate Stay Night, una cosa que no mencioné en mi intro, pero me parece que es importantísima en Fate Stay Night y que hace ver una de las cosas que el medio, la novela visual, puede hacer sobre un libro, digamos, o incluso sobre un jueguito, es el hecho de que aunque Fate Stay Night sean, básicamente como funciona la estructura del juego es que vos tenés 3 rutas distintas. Cada ruta tiene finales buenos, finales malos, y tenés un verdadero final que llegas tomando todas las decisiones correctas. Muy estándar de lo que es una novela visual en su momento y lo que siguen siendo ahora. Pero una cosa que me parece fascinante de Fate Stay Night, que esto estaba presente en la versión original del juego, pero mientras más se esparció, salieron versiones nuevas, es el hecho de que Fate Stay Night tiene 3 rutas, que una es Fate, una es Unlimited Dayworks y la otra es Heaven's Field. La historia de Fate Stay Night está hecha para que, a pesar de que, y esto se refleja mucho en la salida original, que vos tenés que jugar primero Fate, después tenés que jugar Unlimited Dayworks y después tenés que jugar Heaven's Field. En la versión original del juego vos no podías destrabar Unlimited Dayworks hasta que terminabas Fate, y vos no podías destrabar Heaven's Field hasta que terminabas Unlimited Dayworks. Y a pesar de que son 3 rutas distintas y 3 historias distintas, es muy obvio que Fate es el principio de la historia, Unlimited Dayworks es la mitad de la historia y Heaven's Field es el final de la historia que Fate Stay Night está intentando contar. Para mí es como un estudio, digamos, de lo que es contar historias, escribir un buen guión, escribir una buena historia. Es el hecho de que si querés escribir una historia buena, vos tenés que estar contando 2 historias. Lo que le estás presentando al lector, a la audiencia, y lo que está queriendo decir tu historia de verdad. Esto suene capaz un poquito más complejo que lo que es, pero si tomamos, por ejemplo, el Club de la Pelea, este ejemplo siempre me encanta decirlo, porque cuando uno es joven y no sabe comprender medios, todavía uno ve el Club de la Pelea y termina diciendo, man, quiero hacer mi propio Club de la Pelea. Pero bueno, justamente la historia que te presenta el Club de la Pelea es sobre este individuo cuyo nombre no sabemos, pero cómo comienza a
está cansado de su trabajo y de repente comienza como este club de la pelea con otro, junto con su amigo Tyler Durden, que se encuentra en un aeropuerto, y esto va escalando, escalando, escalando hasta que se va todo de control. Y después descubrimos que, spoilers del club de la pelea, vayan a verla si no avancen un minuto en el video, que Tyler Durden es simplemente una personalidad creada dentro de nuestro protagonista y como que en realidad él no solo él estaba acompañando a Tyler, sino que él, sin darse cuenta, es lo que terminó desencadenando todo esto. Ahora, esto es la historia que el club de la pelea nos presenta, y les prometo que voy a hablar de Fate de vuelta, pero bueno, es como estoy intentando hacer un segue, digamos, una transición. Lo que la historia no, digamos, no obvia, entre comillas, de la pelea, es que es una historia sobre, bueno, el uso de cómo la fragilidad masculina termina creando gente, ocultos, horribles, ¿no? Cómo le caga la vida, lo que la sociedad te impone, lo que tiene que ser un hombre, termina cagándole el bocho a mucha gente, y cómo eso se desencadena, además de que, bueno, alegorías a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero hablar mucho de esto, no es importante, pero básicamente esto es el ejemplo, ¿no? Está la historia que nos cuenta superficialmente una historia, y está la historia que es un poquito los temas que está tocando. Y ahí me gusta mucho cómo esto lo hace Fate Stay Night, porque a pesar de que Fate Stay Night sea una historia en donde vos tenés que son básicamente 3 historias distintas, cada uno con su principio, con su final, hay como como una gran historia detrás de todo esto, ¿no? Y es sobre el personaje de Shiro y cómo Shiro se afronta, cómo Shiro deja de ser como un personaje pasivo y se va volviendo un personaje activo dentro de la misma historia a través de estas 3 rutas. Un problema que tiene Fate es que la ruta de Fate, donde está Saber, que es la que está ahí en el centro de la portada, es basura. no es, tiene peleas entretenidas, pero posta no es una muy buena historia, según tengo entendido. Es una historia que se ha escrito mucho antes que las otras dos, y se nota mucho en la caracterización de Shiro, en la caracterización de Saber también, comparado con las otras 2 rutas. Pero una cosa que me gusta mucho de la ruta de Fate es que Shiro, y ahora supongamos que entramos a spoilers menores, nada tan grave, pero bueno, en caso de que te importe y quieras consumir la novela visual de Fate, porque yo, a pesar de que tenga linda animación o Ufotable, yo recomiendo siempre consumir la novela de Fate antes que el anime, porque terminás teniendo una imagen más clara de lo que es Shiro como protagonista. La idea que te plantea Fate Stay Night es que hay como cada 100 años básicamente hay un Battle Royale entre 7 personas que pueden llamar a un sirviente. Este sirviente normalmente es una figura histórica, ya sea ficticia o de verdad. Tenemos, en este caso, Shiro termina metiéndose en esta guerra por accidente, pero termina metiéndose. Y lo que me gusta mucho de la ruta de Fate, digamos, es que como que en la ruta de Fate, Shiro es un entrenador Pokémon, ¿no? Le está diciendo Saber, usa Excalibur, ahí de repente, en vez de participar el de la pelea. Pero mientras más avanza no solo esta ruta, sino el juego, Shiro toma un rol más activo en lo que está ocurriendo dentro de la historia y en las mismas peleas que está afrontando. Y ahora yendo más como a hablar un poquito más de lo que es spoilers de verdad de Fate, de vuelta pueden adelantar si no quieren como spoilearse, pero creo que hacer la intro es como la que menos duele spoilearse, porque puedes disfrutar otras cosas de Fate dentro de todo, fuera de la historia principal y los temas. Es que en No Limited Blade Works tenemos el hecho de que ya sabemos que Shiro es una persona que sus ideales, él quiere ser un héroe básicamente, los tomó de los últimos momentos que tuvo con su padre adoptivo, en los que sacó la idea de, bueno, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero ser un héroe de la justicia, que es la traducción literal, que es importante, porque no quiere ser un superhéroe, quiere ser un héroe de la justicia, Shiro. Y esto es lo que toma en un último discurso que le deja a su papá, y básicamente Shiro lo entendió mal y le cagó la cabeza de por vida a Shiro, porque Shiro es una persona incompleta. No,
básicamente él presta de otras personas para formar su identidad, y esto se ve presente no solo en el hecho de que este ideal que tiene él es prestado de su padre, sino que también en sus poderes. Shiro en la segunda ruta comienza a pelear porque ve a Archer pelear y dice, ok, yo puedo hacer eso, también puedo manifestar armas. Y es irónico porque el plot twist es que, no tanto un plot twist en realidad, pero Archer, que es el sirviente de Rin Tosaka, que es una de las posibles rutas, y es la ruta del límite de Legwork, que es vos teniendo un romance con Rin Tosaka, Archer es Shiro del futuro, entonces irónicamente está copiándose de sí mismo, como está completándose sin darse cuenta él, ¿no? Y esto eventualmente escala hasta el punto en donde la técnica que desarrolla Shiro es básicamente una copia de Gilgamesh, y la pelea final de un límite de Legworks es Shiro contra Gilgamesh, algo que uno no podría pensar viniendo de Fate, en donde es Saber la que se tiene que encargar del caballero dorado, y ahí se refleja un poco los ideales de Shiro, porque se demuestra ok, mi técnica capaz te la copia vos, capaz es una copia barata la tuya, pero solo por eso no quiere decir que no te pueda ganar, solo como a pesar de que mis ideales y las cosas en las que yo creo son una copia de lo que me dejó mi papá, no quiere decir que no sean importantes para mí. Que eso me parece uno de los momentos más lindos de todo Fate. Ahora, si estoy haciendo sonar a Fate Stay Night como si fuera una obra maestra, el problema que tiene Fate Stay Night es que lo que te acabo de escribir es como el hermoso 10% que es una locura y el 90% de Fate es basura. Y no me refiero a los gacha y a el contenido extra, no estoy hablando de Fate Stay Night acá. La mayoría de Fate lamentablemente no es fantástico, pero los momentos que son buenos son muy 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 buenos en mi opinión, como ese. Y me gusta también porque, entrando el tema de que a pesar de que son tres historias distintas, son un inicio, medio y final, es el hecho de que tenés como el giro de Fate, que termina viendo lo que hace Gilgamesh, termina como porque cómo funciona esto es que básicamente Archer tiene como su poder, que es un límite de Legworks, que de eso se llama la segunda ruta, que es básicamente el poder de Gilgamesh, pero peor, digamos, ¿no? Como para hacerlo un poquito más sencillo. Y vos en Fate tenés a Shiro observando el poder de Gilgamesh, pero no haciendo nada al respecto. Pero mientras tanto, en Unlimited Legworks vos tenés a Shiro, que consigue Unlimited Legworks a través de Archer, que es el suyo del futuro, haciéndolo. Entonces está como el hecho de, pará, el Archer de Unlimited Legworks es el Shiro de la ruta de Fate. Y es como, está como esa pequeña secuencia de, mira qué bueno estoy ahora, tengo que hacer una de una hora. Y es el hecho de que hubo una entrevista en donde un fanático le preguntó a Nasu, que es el escritor de Fate Night, che, puede ser que el Archer de Unlimited Legworks o el Archer que viene del futuro es el Shiro de Fate. Y Nasu dijo que no, pero la historia es mejor si Nasu no tiene razón. Así que me parece bien como ignorar lo que dijo el autor en este momento. Muerte el autor, etcétera, etcétera, etcétera. Nasu es un tipo muy particular cuando se habla como de cosas relacionadas entre ambas rutas, o como puede haber un pequeño agujero en la trama por algo, y lo que terminó diciendo es que cada ruta de cada novela visual, de cada anime, de cada ¿cómo se llama esto? De cada como spin-off de Fate es su propia dimensión alternativa. Así que, a pesar de que Fate Zero sea una precuela a Fate Stay Night, no toman lugar en el mismo universo. Fate Stay Night tiene un Fate Zero que es un poquito distinto. Y de vuelta, esto es ridículo, pero yo qué sé, lo que dijo él. Y por eso me parece tomarse un poquito de libertades a la hora de hablar de las obras de Nasu, porque Nasu está un poco loco.
Pero bueno, hablamos mucho de lo que es Fate y lo que es Unlimited Blade Works y sobre cómo es el avance de Shiro, ¿no? De ser como un espectador pasivo a tomar un rol más activo en Unlimited Blade Works, y después llegamos a Heaven's Feel, donde se le presenta como una nueva situación a Shiro, y es abandonar esos ideales que tiene presente por alguien más, porque una cosa que es medio rara de Fate Stay Night, que se presenta en las primeras dos rutas, es que Saber, que es la chica con la espada, que es el interés romántico de la primera ruta, y Rin, que es la chica compañera de colegio de Shiro, que resulta que estaba bastante metida en el mundo de la magia, que es el interés romántico de la segunda, son mucha mina para Shiro. Onda, no, Shiro no le da el cuero para ninguna de estas dos. Una representa, una es básicamente Rey Arturo y la otra está tan arriba de él. Pero la chica Sakura de la tercera ruta es perfecta para Shiro, son tal para cual, es la ruta, es con la que tendría que terminar de verdad, ¿no? Así que tiene sentido que la última ruta de las en el orden que vos se suponía que lo jugaras el juego sea la de Sakura. Y ahora es donde se presenta mucho como el síndrome, algo que me gusta decirle, el síndrome de la última ruta a las novelas visuales, y es el hecho de que llegás a la ruta verdadera o a la última ruta que te presenta la novela visual que estás jugando, y de repente todo se va al choto, aparecen personajes nuevos, hay revelaciones, etcétera, etcétera. Y esto pasa mucho en Heaven's Feel, y también cabe aclarar que esto es, por eso también quise empezar con Fate, porque acá se presenta uno de esos problemas que vienen de la mano con novelas visuales, que es la violencia sexual, y es bastante feo la de Heaven's Feel, pero al mismo tiempo como que está demasiado presente en el personaje de Sakura como para no la respeto, porque lo que hizo Real Tanúa fue, no solo sacó las escenas, Real Tanúa es como la versión remasterizada de Fate Stay Night, no solo sacó el contenido de escenas sexuales, sino que también se encargó de censurar mucho lo que es la backstory de Sakura y el villano de la última del último arco, o la última ruta, porque a mí que Real Tanúa se ha sacado como las escenas de sexo del juego original, me parece un 10, la verdad. No agregan nada, posta, no agregan nada, están ahí para vender nomás. Y que hayan censurado, digamos, toda esta escena, todo el trasfondo que tuvo Sakura, es para mejor en general, pero está demasiado aferrado a su personaje, eso, como para ignorarlo por completo. Así que, a pesar de que los cambios que haga son mejores, me parece que no puedo simplemente recomendar Real Tanúa como si lee esta sí o sí, porque no representa lo que es toda la historia de Fate en sí. Y porque de hecho hay cambios, como de hecho yo leí Real Tanúa primero y después leí la versión original, y es como cosas como, no sé, el villano final tiene un ataque que son gusanos, y es como, mirá, son gusanos, y después lo ves en la versión que no es Real Tanúa y es como, no solo son gusanos, son pitos también, ¿viste? Cosas como esa. Y de vuelta es un caso de Nasu siendo más joven cuando estaba escribiendo esto. Nunca terminó de superar cómo implementa la sexualidad Nasu dentro de sus historias, pero era mucho más inmaduro en este momento y se nota. Pero sacando todo eso de lado, acá tenemos como el último momento de la historia de Shiro, que es cuando ya literal ya está tomando como un rol completamente protagónico a lo que está ocurriendo. Obviamente Medusa y Rin tienen momentos importantes, pero acá ya está como muy enfocado en Shiro lo que pasa. De hecho, la última pelea es un momento típico de, no sé, de película de Gurren Lagann, con Shiro y Kotomine cagándose trompadas. Están literal cagando piñas. Y tenés como Kotomine siendo como el último contraste a lo que es Shiro, en lo que
mientras que Shiro encontró su felicidad en estos ideales prestados por otra gente, Kotomine encontró su felicidad descubriendo que lo que le gusta a él es horrible, pero es lo que le gusta a él. Y básicamente Kotomine es una persona que nació mal del bocho y hacerle el mal a la gente le hace bien a él. Es como hacer que la gente sufra, que sienta dolor, le da vida básicamente. Y pasó como los primeros años de su vida, tanto de joven como joven adulto, como diciendo, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, hasta el momento que llegó a la conclusión de, bueno, pero es lo que me gusta a mí, así que lo voy a hacer. Y mientras tanto tenés de otro lado a Shiro, que tiene como esta situación en la ruta de Heavensfield, donde tiene sus ideales prestados, lo que lo puso como en la vida, y de repente se presenta la situación de, ok, tenés que elegir lo que vos querés o que la chica que vos amás, que Sakura, termine viviendo, ¿no? Y si querés llegar a Heavensfield, tenés el momento de decir, no, yo quiero que viva Sakura. Y tenés a Shiro, que de otro lado está cómodo en estos ideales prestados toda su vida, pero decidió abandonarlos por algo mejor para él. Hizo un choque de ideas bastante piola, no cinemática, pero la presentación que te muestra donde están los dos cagando a palos es muy muy buena, es de los mejores momentos de la franquicia y es un gran final para lo que es Fate Stay Night. Obviamente después la franquicia de Fate se terminó viendo súper popular, generó un gacha, etcétera, 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 un montón de spin-offs. Pero dentro de todo, fuera de las cosas que mencioné que no me gustan de Fate Stay Night, se mantiene muy muy bien como producto contenido Fate. De hecho, ni siquiera necesitas celo como para cerrarlo, ¿no? Como ya de por sí Fate Stay Night es bastante bueno. O al menos ese 20% fantástico y después tenés como el 80% de vamos a cocinar o tropes de anime bastante nada. Y bueno, aún así recomiendo ver Fate Zero porque Fate Zero es muy bueno, pero suficiente Fate, ya hablamos mucho de Fate. Y lo que quería hablar al respecto de una novela que es mucho, mucho, mucho mejor y mucho más fácil de recomendar también, que es La Casa en Fata Morgana o The House in Fata Morgana, en el caso del título original. Juego de Steam, lo juego en Switch, también lo puedes comprar. Y esto es, en mi opinión, como la novela visual con mejor presentación que vi. Posta, te das cuenta que de lo que es como, si querés diferenciar en lo que es una novela visual más amateur o peor presentada a lo que es, esto es un producto 5 estrellas, digamos, de lo que puede ser palabras, música e imagen enfrente tuyo. The House in Fata Morgana o De Vuelta a la Casa en Fata Morgana, como les voy a seguir diciendo por el resto del video, es un producto estelar. Las ilustraciones son hermosas, el diseño de personajes es fantástico, la música es increíble y todo se combina perfectamente. La atmósfera es una locura. Es posta juego para jugarlo con luces apagadas, con los auriculares y consumir la experiencia de esa forma bien concentrado. Es una cosa del otro mundo como está presentado todo este producto. Y bueno, la historia de Fata Morgana es muy peculiar también, me encanta. Es también mucho más adulta que los otros, las otras novelas visuales que voy a estar hablando a medida por este video. Pero básicamente sos como una entidad que después de un sueño se despierta en una mansión completamente abandonada, con excepción de una sirvienta que básicamente te dice que sos el maestro de esta casa, pero vos a la clase no tengo memorias, y se dice, bueno, está bien, vamos, te voy a contar una historia, y te comienza a contar varias historias, de hecho, de todos los habitantes que estuvieron en esa mansión en algún momento. Y la realidad es que cada historia de por sí es muy buena, y obviamente todo termina conectando al final, ¿no? Porque no van a ser simplemente historias separadas en un punto de conexión al fin de todo esto. Y bueno, eso es, digamos, como
no, voy a entrar un poquito más ahora en territorio de spoilers ahora, si quieren tener cuidado con eso. Y de por sí recomiendo, si no leíste, si hay una vez en tu vida que tenés que leer una novela visual, es esta, porque es bastante fácil de consumir, está muy bien escrita y posta es una historia fantástica. Así que si todavía estás en la duda de no sé si la voy a jugar, voy a escuchar el resto del video, porfa, jugala, porque es muy, muy, muy buena. Eh, pero ahora que sacamos eso, ya dijimos eso, dijimos la advertencia, podemos hablar un poquito más en profundo de lo que es la casa en Fata Morgana. Y es un poco increíble porque esto me encanta, me gusta mucho, mucho, mucho más que Fate Stay Night. Pero Fate Stay Night era mucho de calar, como se pueden dar cuenta, estuve hablando 20 minutos básicamente de solo la historia de Shiro. Podría haber hablado de otras cosas también. Y dentro de todo, la historia que te presenta la casa Fata Morgana es relativamente simple, pero es hermosa. Es completamente hermosa. Muchos momentos también de bajón. Y lamentablemente no es para nada tan grave como lo fue Fate Stay Night o una novela visual cualquiera, pero hay elementos de violencia sexual en el juego, como una pequeña advertencia, ¿no? Pero aún así no es algo como horrible. Bueno, obviamente es horrible, pero no es algo que está tratado con la falta de respeto que tiene un título de una novela visual común. No voy a decir que es perfecto, no lo es, pero vale la pena aclarar que está presente. Pero lo que hace como muy especial la casa en Fata Morgana para mí es el hecho de que posta siento que tiene la mejor pareja que vas a ver en algo. Giselle y Michael son posta. Estás alentando por Giselle y Michael todo el juego. Y me encanta que se siente tan real el hecho de que no es como una pareja que se encuentra y se enamora, ¿viste? A lo ni siquiera comedia romántica, pero bajo los estándares de cualquier tipo de película o libros, como al principio se conocen y la verdad que se odian bastante, pero encuentran comodidad en la compañía del otro por el simple hecho que son dos personas que fueron como completamente abandonadas por su familia o por la gente que los rodeaba, y no es como que se enamoran al principio, no está como ese momento de claramente son amigos, cada uno está disfrutando de la compañía del otro, y en el momento en donde se están enamorando de verdad está como ese momento de incomodidad, de che, pero no quiero arruinar esto, no quiero que esto deje de ser una amistad porque capaz que se pudre todo, ¿no? Es como se siente muy 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 real cuando lo estás jugando. Y momentos de hay una escena que es como están es como están como digamos a punto de tener un encuentro sexual los dos, y me parece fantástica, no viendo sobre todo de Fate, que es como un desastre porque ambos tienen un problema, y uno es que obviamente Giselle fue abusada por su fue abusada sexualmente por años y tiene un montón de cicatrices, etcétera, y se siente muy vulnerable al respecto, y tienen como el momento de no estamos por hacer o no, y Giselle se da cuenta que no puede, y Michael está como no está bien, se lo toma como muy bien, viste. Michael es como no entiendo, no, tomémonos todo el tiempo que nos tenemos que tomar, pero al mismo tiempo Michael tiene sus problemas también, porque Michael es intersexual, es una persona que nació como pensaban que era mujer cuando nació,
pero cuando se terminó desarrollando durante su pubertad resulta que es un hombre, pero no, claramente no tiene genitales, Michael, ¿no? Y Giselle no sabe nada al respecto. Y en este momento es como Giselle le cuenta toda su historia a Michael, pero Michael no, ¿cómo se dice? No termina contándole todo a Giselle por el miedo de, bueno, pero no sabe que no soy, o al menos en su punto de vista, un ser humano completo, ¿no? Y todo termina como desarrollándose, como que ya te dije ya un resumen bastante amplio de lo que es la relación entre estos dos personajes. Y encima esto es solo una de las muchas cosas que pasan en la novela, porque como comenté, hay una puerta para cada habitante de la mansión, pero al fin del día es una historia de amor, la casa Fata Morgana, y Michael y Giselle son los dos protagonistas de la historia, pero el momento en donde, digamos, Giselle termina enterándose años y años y años y años después de la situación de Michael, porque hay, digamos, un trasfondo mágico detrás de esto, ¿no? Una maldición de una bruja que sufrió las consecuencias que sufrió, digamos, por toda la vida por cosas fuera de su control, y ahora de repente termina metiendo a estos dos en lo que es todo este problema, porque un elemento que está presente es que le cuenta Michael a Giselle es que no, hay una bruja que vive en la mansión, y obviamente Giselle piensa que Michael está un poquito loco, y en un momento dice, no, pero Michael, por favor, la bruja no está, y de repente está como, no, estaba la bruja al final, pero pasan cientos de años básicamente y se vuelve como un lugar etéreo esta mansión, y descubre Giselle la historia de Michael a través de medios externos, ¿no? De él, y cuando finalmente, no sé, tienen como esa reunión y Giselle le dice que primero como que se encuentra con Giselle y Giselle lo trata para el culo, como dice, no puede ser esto, y resulta que no era Giselle, era como una ilusión de la bruja, y después, no sé, se reencuentra con la verdadera Giselle, Michael, y Giselle está como, ¿cómo vas a creer que fue una ilusión? Por favor, no me importa cómo sea tu cuerpo, pues sos el hombre más fantástico que conocí en la vida. Y me encanta la reacción de Michael, que es que no, sí, yo sabía que era una ilusión, que vos jamás me decías eso, pero como ver a alguien con tu rostro que venga y me diga eso me rompe el corazón igual. Y es como, son como esos pequeños momentos de amor, y como dos personas que se terminan encontrando y posta se aman de verdad y se siente de verdad cuando estás leyendo, y vos estás todo el tiempo hinchando por ellos, todo el tiempo hinchando, que salga bien, por favor. Hace que pegue de una manera completamente distinta, y esto es nuevamente solo uno de los muchos elementos que hacen que la casa en Fata Morgana sea como una cosa fantástica para mí. La historia en general es hermosa, los personajes son obviamente Michael y Giselle se llevan la torta, pero posta que cada personaje de la novela es fantástico a su manera. Y hablando un poquito más de lo que es el final, hay un momento en donde básicamente como que se arregla todo, pero no, como que caen los créditos y vos no estás seguro de, bueno, se encontrarán, no se encontrarán Giselle y Michael de vuelta, como que se aprieta el botón de resetear y todos tienen como todos los que sufrieron por esta casa tienen el derecho a vivir otra vez. Y me acuerdo, yo soy una persona que siente que me molesta mucho cuando explican todo en una historia, siento que dejar las cosas para la imaginación del otro, que como que te expliquen en un buen 80%, pero que el otro 20% como que lo dejen ahí planteado en duda para que la gente pueda hablar al respecto, salgan discusiones, o solo para que uno pueda imaginar, me parece mejor que explicar el 100% de una historia. Pero
cuando yo estaba leyendo La Casa en Fata Morgana, estaba como, más vale que cuando caigan los créditos me muestren a Giselle y a Michael juntos. No quiero ni una duda, no quiero algo sin explicar acá, no quiero preguntarme si se encontraron o no. Los quiero ver uno al lado del otro y por suerte el juego te presenta eso. Pero sí, si estuviste acá, me imagino que lo más probable es, no sé qué tanto esta charla fuera de contexto de lo que es la Casa Fata Morgana te convenza de jugarlo ahora. Pero, o si no, lo más probable es que la hayas leído, te hayas quedado. Pero espero que si posta no lo jugaste, a pesar de que te haya spoileado un par de cositas, le des una oportunidad al juego. Pues ya la música y la presentación del juego hace que valga la pena jugarlo. Es una experiencia posta única y es, de vuelta, de todas estas, la novela que un adulto siento que más puede ponerse a leer y decir, ah, mierda, esto es literatura buena de verdad. Pero, hablando de literatura buena, tengo que hablar de La Cabra, del GOAT, tengo que hablar de Umineko. Y Umineko está tercero en este como video, porque si lo pongo último a Umineko, voy a hablar 2 horas de Umineko no Naku Koroni, que se traduce como Umineko When They Cry, o la traducción al español literal sería Cuando las gaviotas cantan. Y no me quedo corto diciendo que no hay nada en este mundo como, no hay una historia en este mundo como Umineko. Es muy poco accesible porque son dos novelas visuales distintas, cada una con 4 capítulos y cada una te toma alrededor de 100 y pico de horas de terminar, así que son como, ponerle que 220 horas de lectura de repente, y no solo lectura, sino que de vuelta estás no solo estás leyendo, estás escuchando, hay como si sos el tipo de persona que quiere que, ok, voy a escuchar al actor de voz tirar toda la línea de texto, va a durar más que 100 horas Umineko también. Y el voice acting de Umineko es una locura. Nombres de la zamputa por todos lados. Tenés a Daisuke Ono como protagonista, que es el GOAT, que es Daisuke Ono, ¿no? Pero todos. Y obviamente la torta en este caso se lo lleva la actriz de voz de Beatriz, que posta es insana. Y su rol como Beatriz es una cosa increíble, por todos lados, tanto los momentos exagerados como los momentos tristes, etcétera. Pero con un pequeño resumen de lo que trata un poco, te estoy diciendo que Umineko es fantástico, pero no sabes nada de lo que es Umineko, a menos que lo hayas leído, y estás diciendo, tiene razón, Umineko es el GOAT. Si no sabes de lo que trata Umineko, es básicamente se trata de una familia millonaria que se llama los Ushiromiya, digamos, y cada año se juntan en una isla privada, que es la isla del abuelo, del papá, de la cabeza familiar, y se juntan cada año en esa isla a hablar de finanzas, de cómo le está yendo a cada miembro de la familia con su compañía, con el dinero, y además de que, bueno, es una oportunidad para que se junte toda la familia, ¿no? Y el protagonista de esta historia se llama Ushiromiya Butler como luchador, pero no como fighter, sino como Butler, que obviamente se llama así por algo. Tuvo un desencuentro con su papá hace un par de años, porque básicamente una vez que su madre murió, su papá como que se puso enseguida de novio con otra persona, ¿no? Y como le hizo muy mal eso a Butler, dijeron, no, yo ya no soy más parte de esta familia, me voy a hacer lo mío. Se fue a vivir con los abuelos del lado materno, porque el papá es el que está del lado, el papá es Ushinomiya, ¿no? Como que es el que está conectado a la familia con dinero. Butler dijo, me voy a otro lado, se va con los papás, pero por cosas de la vida decide perdonarlo al padre y decir, bueno, está bien, voy a mi próxima reunión familiar. Entonces se llega a
a esta isla y te das cuenta de que claramente todos en la familia, menos los primos, que son como los hijos de la cabeza familiar, se detestan, ¿no? Tienen ya, no se pueden ni ver, la reunión es medio una excusa como para intentar sacarse dinero entre ellos, etcétera, etcétera. Y de repente, entre todo este quilombo familiar en una cena, llega una carta que es de una bruja, de la bruja dorada Beatriz, que dice: yo su fortuna se las di a la cabeza de la familia hace años con mi magia y la vengo a reclamar. Si no resuelven este acertijo al fin de la noche, básicamente mueren todos. Y cae, obviamente, se lo toman como, bueno, ¿quién fue el pelotudo, no? ¿Quién hizo esto? Y eventualmente ocurre una tragedia y comienza como el misterio, ¿no? Vos habrás escuchado lo que te acabo de decir, es una historia, es un misterio clásico esto, ¿no? Familia millonaria perdida en una isla. También se da la situación de que hay una tormenta y no se pueden ir de la isla, ¿no? Porque si no serían todos en la mierda. Pero como que pega la tormenta, no se pueden ir de la isla y de ahí viene el nombre cuando las gaviotas canten, porque una vez que se termina la tormenta y canten las gaviotas, va a quedar en claro todo lo que pasó, se va a terminar lo que es este momento, ¿verdad? Pero si vos escuchás la historia que te acabo de escribir, el resumen, y vos pensás, es una... Ok, es un misterio estándar esto, ¿no? Es como diría Luchito sobre una lista full estándar. Muy parecido a algo como Agatha Christie. De hecho, como... es medio... De vuelta, todos los checks, ¿no? Familia millonaria, isla desamparada del resto del mundo. Pero lo que te acabo de describir es solo una mínima fracción de lo que en realidad se trata Umineko. Y es medio hasta acá puedo llegar sin hablar un poquito más de lo que trata, ¿no? Pero si posta lo que te dije ya te suena un poco interesante, anda y léela, porque no hay nada en este mundo como Umineko no Nakukoroni. Si te da pereza leer novelas visuales, existe un manga que podés leer también, que también es bastante largo, pero es un manga, es mucho más fácil de consumir. Obviamente, a pesar de que yo leí el manga también, es muy bueno. Sigo con la mentalidad de la novela visual es un producto muy superior, que tiene muchos problemas de pacing, pero todo termina valiendo la pena. Pero si posta no te queda otra, anda a leer el manga de Umineko, que sigue valiendo la pena. Es una historia muy buena. Y algo que me encanta de Umineko, que siento que es la típica base de lo que es un buen giro en la trama, un buen plot twist, que una vez que vos entendés la verdad de Umineko, entendés toda la historia de lo que trata, de resolver el misterio, digamos, te recontextualiza por completo cada escena de la serie, como no cada escena, pero un buen 90% de toda la historia termina completamente recontextualizado y es una locura, es completamente insano, y es una de las historias más lindas que hay, muy linda, muy triste y muy atrapante en un momento, como llegás a ese me lo estoy comiendo todo porque estoy completamente metido, y la terminás y te pones a pensar y decís, ok, posta, es insano esto, es una locura. Y es medio de hasta acá hasta donde puedo llegar sin spoilear nada. Pero ahora vamos a estar un poquito lo que es los leves spoilers de Umineko, porque es la cosa de la que me interesa hablar más que nada en este video. Y de vuelta puedo decir un millón de cosas de esta serie, pero es medio como
el tema de lo que quiero tocar y vamos entrando de vuelta un poquito a lo que dije del Club de la Pelea, ¿no? Sobre las historias, sobre cómo una historia tiene que contar algo más que lo que te está contando para hacer una buena historia. Y es como que Umineko llega al próximo, como que lo eleva infinitamente esta idea. Porque, y ahora sí, nuevamente entrando en territorio más, ni siquiera spoilers heavy, pero spoilers generales de lo que es Umineko, que capaz te convence más de leerlo una vez que termina el primer capítulo. Y básicamente termina con un se están muriendo casi todos los familiares, solo quedan los primos vivos y Butler y el resto de los primos se encuentran aparentemente con esta bruja y termina ahí, ¿no? Y después de eso tenés una escena que es es una referencia a Higurashi When They Cry, que es como una fiesta del té en donde se habla un poquito de lo que pasó en el primer capítulo. Y tenés a Butler hablando con los primos y es como, qué locura, al final terminó siendo una historia de fantasía en vez de un misterio. Y está como Jessica, están Josh y Jessica, que son los dos primos, hablando, y Jessica dice, sí, no puedo creer que al final era una bruja la que hizo todo. Y es donde Butler en un momento dice, pará, no puede ser. Entonces como, pero Butler, ¿cómo no puede ser? Fue claramente una bruja. No hay chance de que sea una bruja, chicos, las brujas no existen, dice Butler. Y cuando pasa esto, como todo se va al carajo, de repente, y aparece la bruja, aparece enfrente de Butler Beatriz, y está diciendo, ¿cómo que no existo, no? Estoy acá. Y Butler dice, no, vos no me podés convencer que una bruja hizo esto, ¿no? Las brujas no existen, dice Butler. Y ahí empieza el gran debate, ¿no? Y es donde Beatriz propone, ok, yo te voy a presentar estos misterios siempre con tu familia, ¿no? Como que se vuelve a recontar la historia muchas veces, pero con casos distintos, pero siempre los mismos personajes, y vos tenés que hacer lo posible para explicar cómo haría un ser humano lo que yo te estoy mostrando. Y es fascinante todo, porque de repente se vuelve como esta historia de fantasía versus misterio, y se vuelve, y entra como una dimensión de que es entra como una metanarrativa muy piola de lo que es ser una novela de misterio, ser un que define a algo como un mismo misterio, ¿no? Y una escena que me encanta es que se está hablando de están como debatiendo un asesinato, Butler y Beatriz, en el capítulo 2 creo que es, y Beatriz diciendo, bueno, explícame cómo esto lo hizo un ser humano. Es el típico caso que vos de vuelta en un montón de novelas de misterio, series de misterio, una habitación cerrada, ¿no? En donde, solo está la víctima dentro, está todo cerrado y no hay forma que alguien se pueda escapar. Y es lo que Beatriz está presentando a Butler. Y Beatriz dice algo que me parece fascinante, que porque Butler está confundido y dice, no, pero para posta, no hay forma de que esto no sea... no hay forma de que alguien de que esto pueda pasar, dice Butler. Y Beatriz como que se burla de él y dice, y sí, obvio, porque todos esos cuartos que vos ves en películas, que lees en libros de misterio, esos cuartos cerrados, nunca son cuartos cerrados porque los hace un ser humano, pero yo soy una bruja, yo hice un cuarto cerrado de verdad. Cada cuarto cerrado que vos ves en una novela de misterio es mentira, pero yo te voy a hacer uno de verdad, cara. Y están planteándose como eso, los tropes o las pequeñas cosas de una novela de misterio que y lo van deconstruyendo a poquito, pero sin describir a Umineko como una deconstrucción del género del misterio, porque no lo es mucho más. Y yo lo que te estoy hablando ahora es como la capa 1 de lo que es Umineko en realidad, porque obvio está presente esta metanarrativa de fantasía versus misterio dentro que es la historia que Umineko te quiere presentar, pero posta hay mucho más, porque y como no quiero spoilear al mismo tiempo, te estoy diciendo andá y léelo, y este es como el último andá y léelo que te voy a decir,
No voy a spoilear todo todavía, porque no quiero para nada, pero porta, anda y léelo, que ahora voy a hablar un poquito más en detalle de esto, y si quieres ir y leerlo, si no quieres spoilearte, anda, salteate a la novela que sigue. Pero, básicamente, mientras sigue la historia, como que la magia se está apoderando de lo que es el misterio. Los personajes humanos comienzan a tomar como se vuelven personajes de fondo de repente. Cada vez aparecen más figuras misteriosas. Dos demonios que son como la sirvienta y el mayordomo de Beatriz, que están más que nada ahí para ayudarlo a Butler con todo esto. Y cada vez más figuras fantásticas todo el tiempo, más brujas aparecen, y como que la fantasía está comenzando a envolver a todo lo que es el misterio. Y llega como el momento, porque una cosa que me parece fascinante de cómo Umineko desarrolla su narrativa es que al principio vos estás con Butler, ¿viste? Porque vos decís, capaz ni siquiera estás con Butler, capaz estás en modo Butler, sos un pelotudo, claramente es magia lo que está ocurriendo, ¿no? Pero estás del lado de Butler en, ok, hay que demostrar que todo esto no es un acto de magia, que posta un ser humano puede hacer todo esto. Pero mientras más pasa la historia, más estás con un... Pero quiero que sea magia, por favor que sea magia. Y cuando llegas a esos momentos finales de Umineko, estás como... Ok, pero por favor que sea magia. No quiero que un ser humano pueda hacer esto. No quiero que se pueda explicar con lógica de repente. Porque al fin y a cabo, todo lo que pasa en Umineko se puede explicar, pero vos no querés que se pueda explicar. Y no me voy a meter más que eso, porque no quiero spoilear quién es el culpable en Umineko, quién es como digamos, o el asesino, porque en cada novela de misterio hay un culpable que tenés que descubrir, ¿no? No voy a decir quién es, porque no quiero, pero cuando te das cuenta quién es y te das cuenta lo que está pasando, es como un... Y cuando entendés, porque al fin del día lo que quiere hacer Umineko es que vos intentes entender lo que te está diciendo. Posta quiere que vos resuelvas el misterio que te está planteando. Y te lo explica, pero nunca viene un personaje y te dice, fue este o esta haciendo esto, esto y esto. Te lo explica de manera muy obtusa el juego, pero porque quiere que lo resuelvas vos. Y hay un momento donde vos lo podés resolver. Y de vuelta, cuando lo resolvés entras en... Bueno, pero que sea magia, por favor, ¿no? Por favor que sea magia. Y me parece fascinante eso. Y eso es como recién la tercera capa, porque hay más todavía. Hay todavía mucho más dentro de lo que es Diego Umineko, lo que es Butler como personaje y la pelea interna que está teniendo Butler durante todo esto. Pero algo que me encanta es que vos también podés tomarte la historia como literalmente lo que se te está presentando, y sigue siendo una historia fantástica todo lo que te presenta Umineko, pero es como esa historia escondida entre historias lo que hace que termine siendo como algo completamente único. Y de vuelta, dije un poquito más de cosas ya, pero no quiero decir más, como para decir, porfa, andá y léelo, mínimo andá y lee el manga. Y sí, porque si yo voy y digo, ok, no, el culpable fue esto, no es lo mismo escucharlo de un chabón que te está hablando esto, un video de YouTube en 20 minutos, a escucharlo a experimentarlo vos mismo de alguna manera. No tiene ese mismo impacto, como vas a decir, bueno, está bien. Pero posta vayan a leerlo. Es un viaje largo, pero vale la pena viajarlo. No hay ninguna experiencia como esto. Y vamos a ir dejando hablar de esto, porque de vuelta lo puse tercero, porque si no podía hablar mucho más sobre todo esto. Pero primero, de vuelta, no quiero spoilear y quiero hacer otras cosas de mi día. Pero
vamos con la cuarta novela. Y es, en definitiva, la más oscura de todas estas. Porque hasta ahora, obviamente, Fate ya está presente en el consciente colectivo. No es, obviamente, no es un. No le vas a preguntar a tu mamá si sabe quién es Avery y te va a decir, pero vas a preguntar a tu amigo que está en la misma onda que vos y te va a decir, ah, sí, lo ubico, lo conozco de cosas. Lo mismo con Umineko y con Fata Morgana, no al nivel de Fate, pero están presentes en la cultura popular, al menos de los lados que estoy seguro que estás presente si estás escuchando este video y si te aguantaste una hora de este tipo hablándote de novelas visuales. Pero esta ya es un poquito más oscura y es Remember 11, The Age of Infinity. Le voy a decir, a pesar que el nombre sea Recuerda 11, le voy a decir Remember 11 porque suena medio raro, ¿sí? Pero esta es una historia que fue coescrita por Kotaro Uchikoshi. Y si no saben quién es Kotaro Uchikoshi, es el escritor y como la mente principal detrás de la franquicia de Zero Escape, que incluye 999, Virtus Last Reward y Zero Time Dilemma. Además de que es también como la mente maestra detrás de AI, de Somnium Files y la secuela. Yo soy fanático de Uchikoshi y no hablé de 999 por los mismos motivos que no hablé de Phoenix Wright, porque tienen elementos de novelas visuales, pero no son novelas visuales, son más un jueguito lo que estás jugando. Yo quería hablar de imagen, texto, música, básicamente, y nada más. Y Remember 11 es el tercer juego en lo que es una trilogía que se llama, que son de Infinity Games, básicamente. Como todos entran bajo el subtítulo de Infinity algo, pero se mantiene. Cada uno es como un juego independiente. Tienen cosas que los conectan a los tres, pero no necesitas leerlos como para sacarles todo el jugo, ¿no? Con leer uno estás bien. Y Remember 11 me parece el juego más particular porque no será la mejor novela de las 4 que hablé, pero siento que es la que más aprovecha del medio, porque Uchikoshi es, para los que no saben, un fanático de paradojas, viajes en el tiempo y pseudociencia, esa ciencia que no existe, pero que es fascinante de hablar. Y te das cuenta en todas las obras, ¿no? En 999, que es dentro de todo la más centrada en la realidad. Tenés como gente intentando escaparse de un barco que se hunde y un personaje te dice, pero ¿alguna vez escuchaste hablar de All Ice, la momia que encontraron congelada en no sé dónde? Y se te pone a hablar de eso. ¿Alguna vez escuchaste de los experimentos con ratas? Que resulta que si a un grupo de ratas la someten bajo el mismo experimento para encontrar un queso rápido, la familia eventualmente también, como que los descendientes encuentran el queso rápido, pero un grupo de ratas que no tienen nada que ver del otro lado del mundo encuentra el queso rápido también. Y todas esas pelotudeces que son fantásticas, me encanta. Y Remember 11 no se aleja de esto. Y no, ni siquiera voy a hablar de ponerle que entra a spoilers esto, pero no lo voy a poner en spoilers porque es, digamos, la intro del juego, lo que trata Remember 11. Como que ninguno de los tres me puse a sentarte a hablar de lo que trata cada uno porque o asumí que ya sabías, o quería hablar de algo muy en particular, o no te quería aburrir porque odio los videos en donde todo el video es el resumen de una historia. Me parece mal contenido ese. Pero Remember 11 tiene... la historia principal es que hay dos rutas. Y una es sobre el personaje Kokoro, que es la chica que está sosteniendo al nene. Y el otro sobre el personaje Satoru, que es el tipo que está atrás del logo. Y al principio te muestran el punto de vista de los dos en la introducción. Kokoro está terminando su tesis y la va a hacer sobre una mujer que tiene un problema de múltiples personalidades, y puede ser que por eso también aludí al Club de la Pelea al principio de este video, como para atar todo junto, pero es como una mujer con
múltiples personalidades y que terminó siendo una asesina, ¿verdad? Y como que va a investigar eso al respecto. Y mientras tanto tenemos a Satoru, que trabaja en un hospital geriátrico en medio de un lugar con mucha nieve, que asumimos, el jugador asume, es el lugar a donde se está dirigiendo Kokoro. Y básicamente nos da como una introducción de su vida, pero parece que alguien lo está siguiendo, ¿no? Y por cómo termina todo, el avión en el que Kokoro se estaba dirigiendo, el avión en el que estaba tomando su viaje, cae, hay turbulencia y cae en picada. Y resulta que la persona que estaba persiguiendo a Satoru aprovecha que Satoru se va como una torre y lo empuja. Y lo empuja y tenés como a Satoru cayendo de la torre y a Kokoro cayendo del avión. Y eso, digamos, es la intro. Y por cómo termina la situación esta, es que estábamos en el POV de Kokoro y se despierta y está con gente que no conoce, y resulta que está en el cuerpo de Satoru, atrapada con una mujer que está embarazada, que parece ser una enfermera de la clínica esta, la chica que iba a investigar y el chico con el que estaba en el avión, que es el nene que está sosteniendo. Pero está dentro del cuerpo de Satoru y eventualmente se despierta otra vez y ahora está en el lugar donde cae el avión, atrapada con un hombre que, bueno, era tripulante también, una mujer que nuevamente tripulante y que es muy poco cooperativa, que se llama Lin, y el mismo nene que está sosteniendo también está presente en el lugar del choque. Entonces resulta que cada cierta cantidad de horas Satoru y Kokoro cambian de cuerpo y tienen que lidiar con dos problemas. Uno, el lugar donde está Kokoro está en el medio de la nada, hay como una pequeña cabaña, pero hay pocas raciones y eventualmente se van a cagar muriendo ahí todos los del choque del avión, las 4 personas que sobrevivieron. Y el problema que tiene Satoru es que está atrapado en este hospital porque de vuelta la nieve está con todo y hay alguien que lo quiere matar y estás constantemente... hay dos rutas, que es la ruta de Kokoro, que es la primera, y la ruta de Satoru, que es la segunda, cambiando de cuerpo con Kokoro entre ambos, y eventualmente después hacer la segunda ruta cambiando desde la perspectiva de Satoru, cambiando de cuerpo de Satoru y Kokoro. Y ahí se va desarrollando la historia, ¿no? Y tenés como el ¿qué hacemos? Porque tenemos que resolver estamos varados y hay alguien que me quiere matar. ¿Y por qué mierda este pendejo de anteojos está en los dos lugares al mismo tiempo? Y esta es, digamos, la intro para el juego. Y si te parece como una idea copada para una historia, de vuelta te recomiendo que busques el juego y lo descargues. Este no lo puedes comprar en ningún lado. Tenés que piratearlo con la traducción porque nunca tuvo un release oficial. Y entiendo si te da mucha paja, pero posta, si vos pensás que tenés la paciencia para una novela visual o si ya lo hiciste antes, andá y léelo, porque es una experiencia muy única, Remember 11. Pero si no, voy a entrar ya de una al mundo de los spoilers, así que cuidado. Pero básicamente y lo que esto entra un poquito en el, yo recomiendo leerlo porque tenés que estar ahí, tenés que estar presente, pues si me los escuchás decir a mí esto es como bueno, sí está bueno, supongo, ¿no? Pero no es lo mismo a experimentarlo. Pero como progresa la historia, como mencioné, tenés la ruta de Kokoro, que es la primera, y la ruta de Satoru, que es la segunda, y vas viendo desde el punto de vista de Kokoro todo lo que va pasando, ¿no? Y vos tenés en la cabaña a Lin, que no coopera para nada, el tipo este que es un capo y se está aguantando a Lin, pero está cansado claramente también, ¿no? Se está cagando de hambre. Y a Yuri, que es el nene, que es bastante un nenito, ¿no? Es un nene que está asustado porque está en una situación horrible y vos estás viendo cómo encontrás comida, cómo sobrevivís, etc. Y cuando cambias de POV al POV de Satoru, vos Kokoro en el cuerpo de Satoru, tenés
a esta mujer que es como la encargada del geriátrico este. Vos siendo Satoru, que alguien que te quiere matar. Tenés a la asesina serial que no habla, está totalmente callada. Y tenés a Yuri que sigue siendo un nene, pero no está actuando tanto como un nene. Y como que el primer giro que te enterás vos es que no solo estás en dos lugares distintos cambiando de cuerpo, estás en dos fechas distintas. Y una es donde estás vos, el cuerpo de Satoru está 2 años en el futuro, a donde ocurrió el accidente. Vos eventualmente te encontrás un diario que dice, no, acá hubo un accidente, encontramos a todos estos muertos. Y está tu nombre, está Kokoro, están todos esos nombres ahí de los muertos, ¿no? Entonces está diciendo, ok, ¿qué mierda pasó? Y es como el primer ministerio es como, no solo estoy cambiando de lugar, estoy cambiando de fecha mientras está pasando esto. ¿Por qué está pasando? No sé, pero está pasando eso. Y la historia sigue progresando y Kokoro siempre está encontrando más dudas que respuestas, ¿no? Es como consignas y parece siempre encima que, por ejemplo, hay un momento en donde de la nada falta comida en la cabaña, faltan raciones, es como, ¿para qué mierda se comió esto? Y vos ya haces la conclusión de, la puta madre, fue Satoru el que hizo todo esto, como que Satoru me está cagando. Y como que ahora voy de vuelta, es como capaz, escuchando esto, te parece más interesante andar a leerlo, porque ahora quiero hablar un poquito. Este va a ser más que nada el resumen de toda la historia, porque si quiero hablar de lo que es fantástico de Remember Eleven, tengo que hablar de todo lo que es Remember Eleven, ¿no? Pero, así que ahora vienen los spoilers heavy. Todo esto culmina con un mensaje que le deja a Satoru a Kokoro diciendo, por favor, confía en mí, yo no te voy a cagar. Y eventualmente, como en un momento de nos estamos cagando de hambre en la cabaña, te salen y están en una playa. Ya no están más en un momento, están todos en una playa. Es como, ¿para qué carajo pasó? Y ves a lo lejos Satoru corriendo a tu dirección, vos estoy en el cuerpo de Kokoro, y ahí termina el capítulo, ¿no? Y después empieza la ruta de Satoru, que la ruta de Satoru tiene como ese síndrome de última ruta que hablé al principio de Fate, donde todo se comienza a ir al carajo. Que es lo que me encanta de que llegas con Satoru, y Satoru tiene unos problemas que vos no sabías que tenía de una, y es que perdió la memoria también Satoru de todo esto. No le cuenta nada de esto a Kokoro, en parte para no preocuparla, pero no solo está metido en el cambio de cuerpos, etcétera, alguien me quiere matar, me voy a cagar de hambre capaz, sino que también perdí toda la memoria de quién era yo antes de esto. Me acuerdo cosas muy peculiares. Me acuerdo que me llamó Satoru, me acuerdo que Lin, la chica que está en el accidente, que es bastante hija de puta, era mi novia en un momento, pero cortamos, no sé cómo cortamos igual. Y cabe aclarar de que Lin le contó esto a Kokoro en un momento, ¿no? Pero Satoru, la ruta de Satoru inmediatamente es como que agarra pacing a lo loco. Comienza a entender cosas que entendiste vos en el quinto de los 7 días con Kokoro, los entiende al segundo día Satoru de repente. Inmediatamente lo agarra así de una. Y como que tiene un rol mucho más activo descubriendo el misterio. Pero, y acá es una de las cosas que ya me encanta de la segunda ruta, es que vos llegás y cuando estás en el cuerpo de Satoru con Satoru, la chica, la que es la asesina serial aparentemente, sí habla y sí dice cosas y tiene como esa actitud un poquito de que está entendiendo lo que está pasando más que los demás. Y es como, ese es el gran porqué, ¿no? Y eventualmente sigue avanzando la historia. Y bueno, de vuelta es como último gran spoiler, porque voy a hablar de todo. No voy a guardarme nada, voy a spoilear todo lo que trata Remember Eleven, porque tengo que llegar a los que quiero hablar. Vos descubrís que en realidad no estás cambiando de lugar entre dos lugares, estás cambiando entre tres. Y lo que pasa es que vos porque mientras pases la perspectiva de Satoru, en ningún momento Satoru come la comida o se manda ninguna de las cagadas que se está mandando de la ruta de Kokoro, porque resulta que al final no son dos personas
cambiando de cuerpo en dos lugares, son tres personas cambiando de cuerpo en tres lugares. Y hay como un lugar en el medio que es como un laboratorio. Y la tercera persona que está cambiando de lugar es un infante. Ni siquiera es un infante, es un feto que es de la mujer que es la encargada de el centro terapéutico. Esto que resulta que al final no era una encargada, era una internada porque perdió los hijos en un momento de su vida. Y perdió a su marido, que su marido es el chabón que está en la cabaña del aeropuerto. Del aeropuerto, en la cabaña del, del lugar donde se estrelló el vuelo. Y es como esos momentos, porque hay como muchos momentos de que te preguntas qué mierda está pasando, o que hay como entre viaje y viaje estás sentado en la nada, sos vos estando en el útero, y todo el que se mandó todas las cagadas de eh, con Kokoro, resulta que era el bebé haciendo mandándose cagadas nomás. Y la persona que estaba intentando matar a Satoru no era alguien, era literal también el bebé mandándose cagadas todo el tiempo. Hay un poquito más ahí, pero no puedo explicar todo. Pero ese es como el primer gran twist. En realidad hay tres lugares, hay tres personas cambiando. Pero también resulta que el bebé este es un gemelo que está en el vientre y que hay otra persona que está cambiando también, que es la chica de la que es la asesina, porque el motivo por el cual Kokoro siempre tiene esta chica callada, ahí está hablando con esta chica callada, es porque ella también está cambiando, y el motivo por el cual Satoru tiene a esta loca, que la asesina, la loca es la de Satoru, pero sigue cambiando de cuerpo, y con el que está cambiando es con una chica que está congelada en el medio, es como, ahí resulta que hay una persona más que quedó en este accidente de avión y quedó como enterrada, y que pero está enterrada en el líquido, está congelada, está re muriendo y se está cambiando con la asesina y con el segundo bebé también. Así como que se agrega como todo este elemento de cosas que están pasando. Pero a medida que se está resolviendo todo, queda el gran misterio de quién es Satoru, porque como que está llegando el clímax de todo y todavía no te has resuelto eso, ¿no? Y vos eventualmente ya sabes lo que es la ruta final, a lo que está pasando de verdad, cómo se puede solucionar todo, porque resulta que podemos, como lo que está pasando es que en realidad ni siquiera están cambiando de... como que el twist final, tengo que explicarle todo obviamente, ¿no? Pero como que el twist final de la serie es que en realidad se están teletransportando los lugares. Entonces, pero es la mente de la gente es la que queda en el mismo lugar. Entonces como que eventualmente descubren, pará, si salimos del lugar donde se teletransporta y nos quedamos afuera, va a entrar la gente nueva y nos podemos encontrar todos. Y terminan haciendo eso y terminan encontrándose todos en el lugar donde está el hospital o el geriátrico. Y como que se terminan encontrando otros personajes. Tenés está la tipa que está internada re contenta con los dos bebés. Y resulta que el motivo por el cual Yuri estaba en los dos lugares es porque claramente uno es el Yuri de 2 años después. Y lo que termina pasando es que cuando hay como todo ese cambio loco, Yuri como que cambia de lugar con el pibe de... Como que ambos Yuris cambian de lugar para que termine teniendo todo sentido. Ahora, te acabo de hacer un resumen. Y de hecho toda la música que estuviste escuchando hasta ahora era el soundtrack de Remember Eleven, que es bastante chill, está copado. Nada muy particularmente bueno, pero está bueno. Pero voy a parar un poquito la música ahora, porque quiero mostrarte lo que es el final de este juego. Porque es importante, porque de vuelta, como te hice lo que más odio, ¿no? Un resumen de toda la historia de algo. Pero lo hice porque te lo tengo que hacer si quiero hablar de lo que es fascinante de este jueguito. Y voy a comenzar mostrándote el final de Remember Eleven. Con la última escena, al menos, ni siquiera todo el final. Acá está Satoru encontrándose con la novia, ¿no? Y todavía no sabemos quién es Satoru. どうしたんだよ
なんでそんな目で見るんだ。あなた誰？あなたは悟じゃない。私の知っている有機道悟じゃないわ。Y ese es el final del juego. Aunque te dice eso el mensaje, ese es el final del jueguito. Entonces, ¿qué pasa? No? Pues no es un final lo que mostrás, es como claramente, ok, tiene que haber un final más después de esto, no puede ser que termine acá. Y es un poquito la idea, esto, el hecho de que vos vas a seguir buscando finales. Y eventualmente te encontrás con que Satoru, antes de perder la memoria, cambió de cuerpo con otro chabón, te los encontrás a los dos juntos, cuando haces como... Es que hace un par de cosas en particular para destrabar este final malo, en donde te encontrás con el cuerpo Satoru, en el cuerpo original de Satoru, y el chabón del que vos tenés el cuerpo, hablando y diciendo que es como todo un proyecto y que vos no tienes que estar acá y que vos estés acá quiere decir que el proyecto falló y te matan básicamente. Pero ahí entendés porque el hecho de que Lin no te reconoce, ¿no? Sino que por el hecho de que, claro, si soy Satoru, pero no tengo el... no tengo el cuerpo de Satoru en este momento y por eso no me puedo reconocer, pero ahí posta estamos como en la intriga de voy a poner de vuelta la música, ¿no? Porque estoy hablando ahí sin nada de fondo. Pero tenés como esa intriga de, ok, el último misterio es quién mierda soy yo, qué pasó con todo. Y acá es donde yo siento que se aprovecha del medio perfectamente. Porque como estás en este momento de vos y el jugador destrabando finales a lo loco, volviendo para atrás. Y te das cuenta de cosas que vos haces en la ruta de Kokoro, la primera ruta, termina afectando la segunda. Así que si las haces distinto, cambian cosas de tu segunda ruta después. Pero después te das cuenta que cosas que haces en la segunda ruta afectan a la primera también, a pesar de que ocurre no después, pero para el jugador una ocurre después de la otra. Entonces ya estás entrando en el momento donde haces cosas distintas en la primera para cambiar la segunda, haces cosas distintas en la segunda para cambiar la primera, porque tiene que haber otro final después de esto. No puede ser que el final de este juego sea ese final abierto. Y acá es donde entramos un poquito en lo que hablé un poquito en la casa de Fata Morgana, que me gusta cuando no te explican todo en un final, pero acá como que no te están explicando nada. Pero la respuesta está y nunca te la dicen. El juego nunca te dice la respuesta, pero vos como llegás a la conclusión te das cuenta de quién es Satoru. Y vos te pones a pensar qué es lo que Satoru recuerda de sí mismo. Y son todas cosas que vos te enterás en la ruta de Kokoro. Porque Satoru, la identidad que está en Satoru ahora mismo, es la del jugador. Y ese es como el twist final, que el jugador es el Satoru que está jugando al mismo tiempo. Y por eso entran a resolver el misterio, por eso las cosas son se le dan como más sencillas para él, y por eso sabe lo que sabe, porque todo lo que sabe de sí mismo lo sabe solo por la ruta de Kokoro, como que todas las cosas, y él piensa que es Satoru porque tenés la introducción en donde el personaje se presenta como Satoru y decís, ah, claro, estoy jugando con Satoru porque es lo que piensa el jugador. Y acá es donde lo que hace que tenga más sentido este twist no se traduce bien, porque en la intro del juego una forma de definirse a sí mismo como yo en Japón es Ore, pero hay dos formas distintas de escribir Ore. Y hay un momento en donde cuando está perdiendo conciencia el Satoru original, que no está dentro del cuerpo de Satoru,
dice Ore, desaparezco y Ore nace, y Ore está escrito de dos formas distintas. A partir de ese momento el protagonista usa la segunda forma de Ore para definirse a sí mismo, que es como la otra pista que te dan. Pero... y esto es como recién explicación número 1 de otro gran misterio que está pasando en Remember Eleven, que no tengo que explicar, pero quería hacerle como este espacio a esta novela, porque de vuelta usa el medio de la mejor forma que vi en comparación a otras. Y el hecho de que la idea principal termina siendo que estos dos chabones que te matan en un final querían, porque el jugador es como una entidad divina dentro del mundo de esta novela visual, y su plan era, por ciertos motivos que no tengo que explicar la verdad acá, atrapar al jugador. Y la forma en que lo hacen es, ok, si lo metemos dentro del cuerpo de Satoru y lo ponemos todo el tiempo a buscar un final que el juego no tiene, el jugador queda atrapado. Y es por eso que el juego no tiene un final y te deja ese mensaje al final, porque decís, ok, seguís sacando finales, seguís sacando finales, seguís sacando finales, seguís sacando finales, y eventualmente cuando sacas todos los finales y te das cuenta, che, no hay final verdadero, es como ese momento de, ok, pará, estos personajes intentaron atraparme dentro del jueguito, que de vuelta me parece algo fascinante, y es lo que, si escuchas a un chabón hablando en YouTube, como que si no estás ahí viviéndolo, no se siente lo mismo, ¿no? Pero quería dejarle como este apartado a Remember Eleven. Si nunca jugaron juegos de Uchikoshi, posta recomiendo hacerlo. Son bastante más jueguitos también los nuevos que los viejos. Recomiendo jugar 999, al menos es un juego fantástico. Es de mi juego favorito posiblemente. Muy formativo para mí. Pero eso es todo, así que casi 1 hora y media hablando. Va a ser divertido subir este video. Posiblemente lo vean 10 personas, pero espero que lo hayan disfrutado. Y si se interesa más contenido así, puedo hacerlo. Nos vemos.